reciban un caluroso saludo de parte del grupo 17 del curso de Derecho Constitucional de la Universidad Continental en la Facultad de Derecho. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar un poco acerca del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referente al inciso número 12, que habla sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional. Vamos a tocar el contenido doctrinario, que más o menos tenemos que entender qué es el concepto, o qué es lo que entendemos por esto, ¿no? De los principios y derechos de la función jurisdiccional. Esto nos explica de que toda persona tiene derecho a encontrarse presente en su juicio, a fin de oír y refutar las acusaciones en su contra y presentar su defensa. Este derecho es también considerado como parte integrante del derecho de defensa, como consecuencia genérica de ser oído en juicio, pues si se está ausente no se puede ser oído ni puede defenderse. En realidad este derecho se dirige a los órganos jurisdiccionales, como prohibición de condenar a alguien sin haberle oído al procesado. En sí se refiere a la justificación de la prohibición de condena en ausencia, y por ende el derecho a asistir al proceso penal. Entonces podríamos decir que es la garantía procesal constitucional de la defensa. El debido proceso penal tiene como primera condición de validez y eficacia el respeto al derecho de defensa. Sin esta, la causa penal sería nula. No surte efectos jurídicos, menos una sentencia condenatoria, que comúnmente es la finalidad de impedir que la persona se defienda en el proceso. Estos principios y derechos de la función jurisdiccional sirven de base fundamental para que el ciudadano, sin ser abogado ni jurisconsulto, comprenda y entienda el rol de los tribunales y juzgados dentro de nuestro país frente a demandas o denuncias que le imploramos para que nos administren justicia. El derecho a no ser condenado en ausencia se encuentra en el artículo 139, inciso 12 de la Constitución. Se trata de una garantía típica que conforma el debido proceso penal y que guarda una relación con el derecho de defensa. Según el artículo 14, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a recibir a las siguientes garantías mínimas: a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor de propia elección. Un acusado no puede ser condenado sin que antes no se le permita conocer o refutar las acusaciones que pesan en su contra, así como no ser excluido del proceso de forma arbitraria. El derecho a no ser condenado en ausencia exige a las autoridades judiciales el deber de hacer conocer la asistencia del proceso, así como el de citar al acusado a cuanto acto procesal sea necesario su presencia física. No se vulnera el derecho a no ser condenado en ausencia cuando el imputado está debidamente citado, decide libremente renunciar a su presencia en el proceso o en el juicio, siempre y cuando que cuente con asistencia de un abogado para su defensa. Mi nombre es Elvira Quecaño Condori y voy a hacer un breve análisis respecto a la jurisprudencia relevante sobre el artículo 139, inciso 12 de la Constitución Política del Perú. En este sentido, se debe tener presente como jurisprudencia relevante la recaída en el expediente número 1691-2010
del Tribunal Constitucional, la misma que indica lo siguiente: refiere se le ha negado el derecho al debido proceso de prohibición de no ser condenado en ausencia y el derecho a la pluralidad de instancias. Es que solicita se le declare la nulidad de la resolución número 13 de fecha 6 de enero del 2009, expedida en el proceso penal seguido contra don Lucho Barrantes García, por el delito de actos contra el pudor en agravio de 2 menores de edad del expediente número 4891-2007. El Tribunal Constitucional ha resuelto declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia nula la resolución de fecha 7 de abril del 2009, que declare inadmisible el medio impugnatorio de apelación contra la sentencia condenatoria y nulo todo lo actuado a partir de esta resolución. También ordenar a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad que programe nueva fecha y hora para la realización de la audiencia de apelaciones en el expediente 4891-2007. Con la exposición que estamos abarcando el tema es el principio de no ser condenado en ausencia, la misma que está en el artículo 139, inciso 12 de la Constitución Política de 1993. Punto 1. Proceso penal ausente y contumaz no son situaciones procesales idénticas. ¿Por qué no son situaciones procesales idénticas? Porque en el ausente al imputado no se le llega a dar la ubicación exacta, no se le llega a notificar. Pero eso sí, en el contumaz sí se le llega a dar la ubicación a esta persona, sí se le llega a notificar. Pero eso sí, el contumaz no asiste, no pone caso omiso, resistencia, no quiere asistir a esta diligencia. Punto 2. En el artículo 205 hace mención que después de no haber asistido a esta persona, el efectivo policial con el fiscal realizan la diligencia correspondiente, realizando el acta de inconcurrencia. Pero eso, antes de eso, para poder realizar el acta de inconcurrencia entre el efectivo policial y el fiscal tiene que asignar un abogado de oficio para así no poder vulnerar sus derechos de esta persona. Porque posteriormente, cuando esta investigación llega en el juez y su abogado de esta persona diga, ¿sabes qué? Se ha vulnerado sus derechos de mi patrocinado, el juez podrá indicar que no se ha vulnerado en ningún momento sus derechos, así podrán mostrar el acta de inconcurrencia, donde indica que se le ha asignado un abogado de oficio a dicha diligencia en el momento oportuno cuando se le ha citado a su patrocinado. Punto 3. En el Perú está la prohibición de la ausencia. Está la prohibición de la condena de ausencia, ¿no? Cuando el imputado no asiste. Pero eso sí, en el decreto ley del 25.728, en la época del terrorismo, sí se le aplicaba, mejor dicho, que el juez sí aplicaba la condena, no le importaba si estaba presente o ausente, sí se daba la ley. Gracias.